no sé, bueno, estoy como en dos cosas un poco paralelas que se interconectan, digamos, a menudo, ¿no? Por un lado, como la escritura creativa y por otro lado, la academia. Y bueno, en el ámbito de la escritura creativa, he escrito algo de poesía. Me interesa harto la poesía, me gusta mucho leer poesía, digamos. Y he escrito también cosas un poco más ensayísticas sobre eso. Y luego sobre música también, ¿no? Pero bueno, mi ingreso, digamos, a la música es un ingreso muy desde el lado de la crítica musical que se hace en las revistas de rock, básicamente, ¿no? O sea, ese es como un poco desde el lugar desde donde escribo. Y bueno, también lo cruzo con mis intereses más académicos, digamos, pero no, mis lecturas de la música no son muy técnicas, digamos, ¿no? Y por el otro lado, bueno, está lo académico, que también he trabajado sobre música y, bueno, me interesa en general, digamos, historia intelectual, historia cultural del siglo XX en los Andes, eso es como lo que pongo siempre en mi currículum, ¿no? Tú te has formado como historiador y tienes una especialidad. ¿Nos puedes contar un poco al respecto? Sí, soy historiador de la UNSA y he hecho una maestría en literatura hispánica en la Universidad de Cincinnati, en Ohio, en Estados Unidos. Y después, ya, bueno, y ahora estoy haciendo el doctorado en historia. Me he vuelto un poco al carril de las ovejas bien portadas. Muy bien. Esto nos describías que uno de tus intereses es un poco la investigación en torno a la crítica musical, pero recientemente has publicado un libro. Eh, ¿Nos puedes contar un poco cuál ha sido el proceso de esa investigación? Claro, en realidad es mi tesis de licenciatura y yo no la estaba pensando publicar. Bueno, no voy a mentir, le he postulado, de hecho, para un premio, que no me lo han dado. Y no estaba pensando publicarla, pero los de la carrera de historia han empezado, están publicando las tesis que han sacado 100 sobre 100 y que tenían mención para publicación. Entonces están cumpliendo con esa mención y la han publicado, ¿no? Entonces, bueno, tiene todas las deficiencias de ser una investigación de tesis de licenciatura y ser una investigación inicial, digamos, pero aún así me gustan algunas cosas, ¿no? O sea, y además me he divertido mucho en la investigación, porque, o sea, lo que he chequeado, bueno, y ahí igual me gusta también que es una cosa un poco colectiva, justamente como entusiasta yo también de los entusiasmos del Chori, del Isaac con Ajayos de antaño y ese tipo de cosas. Estaba ahí escuchando esa música, además que me parece hermosa, que es la música antigua, digamos, ¿no? Los años 20, 30, los discos de 78 RPM. Y luego chequeando libros o poemarios de la época, libros de poesía de la época, encontraba muchas referencias sobre el jazz, ¿no? La orquesta jazz y todo eso. Y me preguntaba, bueno, realmente no hay una historia del jazz en Bolivia, hay como algunos intentos de algo así, pero no, y generalmente empiezan siempre desde los años 50 hacia adelante, ¿no? Nadie habla del jazz de los años 20, 30. Entonces me he preguntado, bueno, ¿y de dónde viene, digamos, esta referencia, ¿no? Y un poco la tesis es eso, es como primero he investigado en el marco de la literatura de la época, especialmente la literatura vanguardista, cómo estaban pensando el jazz, ¿no? Y bueno, o sea, es enorme la cantidad de gente interesada en el jazz, y más que en la música, digamos, en el referente, ¿no? En el referente moderno y todo eso relacionado con el jazz y el cosmopolitismo, en esa época, no solo en Bolivia, ¿no? O sea, en todo lado. Y entonces, bueno, por ahí he empezado y después he chequeado un poco, bueno, ya que hablaban de eso, ¿qué había de eso, digamos, ¿no? Y efectivamente había harto, o sea, habían full orquestas que han empezado a hacer jazz, pero bueno, es que en realidad no era jazz, ese es un tema igual que discuto en la tesis, ¿no? Es lo que eran foxtrots, era la orquesta jazz, pero no era música jazz, porque no era improvisada, tenía síncopa, pero no tanto, era más música blanca, básicamente. En realidad el jazz negro no llegaba, porque habían los filtros, digamos, de los medios de comunicación. Entonces, eso he chequeado y luego también he visto, digamos, cómo la orquesta jazz de esa época se mantiene, digamos, y bueno, va añadiendo cosas. Y ya para los años 40, después de la Guerra del Chaco, se convierte en la Orquesta de Música Tropical, ¿no? Que es el origen, digamos, de la De música la música, tropical andina boliviana, claro. ¿no? Entonces, es igual ese giro que ha habido en los años
40, 50, que tiene que ver también con el ingreso de lo popular a los medios masivos, a la cultura nacionalista y todo eso, ¿no? Entonces, bueno, me he divertido harto, digamos así, en esa tesis. Actualmente estás desarrollando una investigación para el Rayo y tu tema de investigación se ha situado en un periodo muy particular que también tiene relación con esta tu investigación anterior. ¿Nos puedes contar un poco cómo está siendo tu proceso y cuáles han sido las motivaciones que te han llevado por este camino? Ya. Bueno, en realidad estaba con varias ideas, o sea, no estaba muy seguro de qué hacer, porque igual, bueno, lo que pasa en la academia, digamos, haces una época y es como que te encierran en esa época y tienes que hacer siempre sobre esa época y es una burrera. Entonces he dicho, bueno, podría hacer algo sobre los 20, 30, ya había visto algunas referencias, pero y hay algo de bibliografía, pero decía, bueno, hay otras cosas que me gustaría hacer, más sobre los 60, etcétera. Pero bueno, chequeando los perfiles de la gente que ha mandado, o sea, de la gente que se ha presentado cuando hemos hecho una reunión para el Rayo y han dicho más o menos lo que iban a trabajar, he dicho, bueno, nadie está haciendo eso y me parece que es importante en todo caso, ¿no? Entonces sí he decidido hacer sobre la radio temprana en Bolivia, ¿no? Que empieza en los años 20, el 29 en realidad es la primera radio de onda larga, pero bueno, al parecer o sea, había aparatos de radio antes, ¿no? La radio, digamos, comercial surge en Estados Unidos y rápidamente en otros lugares, especialmente Argentina, a principios de los años 20, ¿no? Y Bolivia generalmente siempre recibía de rebote cosas de Argentina, ¿no? O sea, Argentina siempre ha sido el país que nos ha rebotado cosas. Entonces, habían aparatos, pero eran aparatos que los ponían en tiendas de discos y recibían solo señales de radios extranjeras, ¿no? Y de hecho, al principio de la radio onda larga en Bolivia también pasaba lo mismo. Radio Nacional, que es la primera radio en Bolivia, solo tenía un horario de programación nocturno. A mí me gusta la idea de investigar, digamos, toda esta objetualidad que les estaba interesando a los vanguardistas en los años 20, 30, ¿no? Esta objetualidad técnica, ¿no? Mm. Porque también había una imaginación sobre el futuro al respecto, ¿no? Y eso me gusta. Ahora, hay esta construcción temprana de la radio, digamos, que se sitúa muy cerca de la Guerra del Chaco. O sea, básicamente podríamos decir que entre ese periodo es que Paralelamente. coincide, ¿no? Coincide. Em, ¿Cuál es el estado de los archivos? Bueno, ese es un problema, porque bueno, básicamente no hay archivos sonoros de la época. Eh, hay, por ejemplo, Radio Fides es del 35, del 39, si no me equivoco, y no tienen archivo histórico, ¿no? Y, o sea, bueno, por lo que me han dicho, tenían como digitalizadas cosas, pero se les ha ido al bombo su base de datos. Y luego, bueno, Radio Nacional dejó de existir, Radio Illimani, el Choro ha hecho las pesquisas, el Choro, el Sacro al principio y el Choro después ha hecho las pesquisas sobre esos archivos, no existen tampoco. Entonces no hay, hasta donde yo sé, no hay archivos sonoros de la radio temprana en Bolivia. ¿Quién sabe? Y por ahí hay alguna grabación en alguna casa de alguien, ¿no? De algún heredero de alguna de estas radios, que haya grabado, porque habían discos que, pues, en los que se podía grabar sonido. Tal vez por juego, qué sé yo, o por registro también, alguien ha grabado algunas cosas así, pero Mm. que yo sepa, ¿no? Conversando contigo, me decías, estoy casi seguro que no existen esos archivos, ¿no? Entonces es por eso que tú también has decidido cómo mover un poco, recorrer unas décadas tu investigación, porque tenías más certeza que en torno a los 40 y a los 50 podrías tener cierto acceso a los archivos. Sin embargo, tampoco creo que sea una tarea muy sencilla, o sea, no creo que puedas encontrarlos con tanta facilidad. Esta crisis, por ejemplo, con varios de la investigación se está como viendo de frente esa ausencia que hay desde la institución por gestionar o por albergar un archivo sonoro nacional, ¿no? Son personas como los ajayos de antaño y varios de los que componen esta investigación que han ido recogiendo y levantando el archivo. Además del TOA, digamos que es un espacio que basa en la oralidad para generar un archivo, no creo que exista otro entorno dedicado a ello.
como historiador, ¿cuál crees que es el impacto, digamos, de esta ausencia en términos de archivo para los contenidos que hemos estado generando, ¿no? Mm, Bueno, o sea, por ejemplo, saltarse un poco al TOA me parece como que hay un arco bien amplio allá adentro. Y ahí sí yo creo que sí debe haber. O sea, por ejemplo, en el tema de las radios mineras, que bueno, sé que alguien está trabajando eso, en el tema de las radios indígenas, digamos, o sea, en lenguas nativas, me imagino que sí hay archivos, che, me imagino que sí. Obviamente a mí no me ha tocado ya hacer esa investigación, pero me gustaría, y bueno, de hecho, si alguien sale con algunas de esas cosas ahora va a ser alucinante. Pero me imagino que ahí al medio, digamos, entre los años 40 y el TOA, que es de los años 80, 70, 80, 86, creo. eh, ya debe haber cosas, ¿no? Y bueno, no sé, o sea, mira, yo tal vez voy a sonar un poco, no sé, pues incorrecto, pero tampoco yo soy tan nostálgico, o sea, no soy, porque los historiadores tienen este fetiche de necesitamos archivos, porque eso nos da, digamos, la imagen del pasado, bueno, o sea, del pasado de hace, ¿qué? 30 años, 40 años, pero hay, o sea, no se puede guardar los archivos de todo siempre, ¿no? Mm. No estoy diciendo con eso que obviamente las instituciones no deberían resguardar los archivos, obviamente deberían hacerlo, pero esa nostalgia, digamos, porque necesitamos los archivos, porque esa es la historia, no es tan cierta. O sea, digamos, la historia igual la cuentan los historiadores o los que fungen de historiadores, los que hacen narrativas históricas. Y la verdad es que puedes construir narrativas históricas sobre la base de un montón de documentos, ¿no? Ahora, digamos, lo que sí es importante, creo, o sea, eso sí, es como más la cualidad sonora, digamos, del archivo sonoro. No tanto como documento histórico, que también es importante, y obviamente si se tiene archivo sonoro, bien, y nos sirve súper bien, pero la cualidad sonora, ¿no? Que claro, eso es una tecnología nueva del siglo, final del siglo XIX, XX, y que o sea, ha permitido recolectar sonidos, pero no solamente, y eso también es algo que yo estoy trabajando en mi pieza un poco, no es solamente la recolección de sonidos, o sea, digamos, los archivos sonoros no nos llevan al sonido original, nunca, ¿no? La escritura, ningún tipo de registro es el objeto registrado, o sea, es lo registrado, es un interfaz, ¿no? Entonces, digamos, los archivos sonoros nos podrían permitir escuchar no es el pasado, sino es el registro mismo, ¿no? La calidad del registro técnica que se ha instaurado a lo largo del siglo XX, ¿no? Y bueno, y eso es lindísimo, ¿no? O sea, digamos, y las cualidades estéticas del registro sonoro, digamos, ¿no? Son súper lindas, ¿no? Y se puede trabajar, y bueno, y además da para trabajar de forma creativa, diría, tal vez más que de forma historiográfica, ¿no? Mm. ¿Cuál es tu relación con la radio? ¿Cómo te vinculas a ella? ¿Qué espacio ocupa en tu memoria y en tu cotidiano? Mira, bueno, he hecho un poquito de radio, bueno, y eso, porque hay harta gente de los que están haciendo esto que han hecho full radio, ¿no? Y eso es de la puta, digamos, me parece genial, que ellos han sido actores de todo esto. Yo he intentado hacer un poquito y me gustaría volver a hacerlo, digamos, tengo hartas ganas de volver a hacerlo. Ujú. Ahora, o sea, digamos, ahora por ejemplo estoy haciendo un podcast con alguien, pero el podcast no es lo mismo que la radio, ¿no? Mm. Y bueno, personalmente yo he escuchado mucha radio en una época de mi vida, pero ha sido cuando estaba, digamos, saliendo del cole y empezando la U, más que todos los últimos años del cole, que creo que se escuchaba todavía harta radio, o sea, los jóvenes. No sé si ahora los jóvenes escuchan mucha radio, la gente mayor sí, las noticias, qué sé yo, pero, o como sonido de fondo en los negocios, qué sé yo, pero digamos, esa actitud de escuchar radio proactiva, o sea, digamos, militante casi, no sé si ya se da tanto, ¿no? Y yo tenía un poco de eso y estoy seguro que mucha gente de mi generación, justamente por la Guaynatambo, por ejemplo, ¿no? La Guaynatambo, bueno, y tiene todos sus antecedentes, la radio Chuquisaca, la radio Arcoiris, que eran radios juveniles, que también eran modernas, estaban introduciendo nuevas sensibilidades, nuevas estéticas, y al mismo tiempo eran muy políticas, ¿no? Y se han ido politizando más. O sea, la Guaynatambo, yo creo que el proceso de cambio y todo lo que ha pasado del 2003 no se puede entender sin la Guaynatambo, por ejemplo, ¿no? O sea, la Guaynatambo es fundamental ahí. Y bueno, esa es la época que más, o sea, una relación más intensa he tenido con la radio. Genial.
Una última cosa, tú has propuesto, bueno, estás investigando, estás levantando datos, pero también has propuesto introducir una dimensión estética y experimental con ese trabajo que has estado recopilando. Contanos un Sí. poquito, por favor, en torno a esta iniciativa. Ya, bueno, estoy trabajando en realidad, estamos trabajando con un amigo que es artista sonoro, con el Marcos Flores, no, Marco Flores, bueno, ha sido DJ y hace música en su computadora o con sintetizadores, y a mí me gusta harto la música que hace. Tiene un perfil en SoundCloud que se llama Youth Device, y bueno, y creo que hace cosas por su lado, y ahora está en la OEIN también, y, y bueno, y lo que me gusta, digamos, de su trabajo es que es un trabajo que tiene arte imaginario del futuro, o sea, futurista, digamos, ¿no? Y un poco, y esa era mi propuesta, le he propuesto a él y un poco lo que he intentado hacer con los textos que he ido armando, que en realidad este va a ser un ensayo sonoro, o sea, digamos, he ido armando textos con citas de libros bueno, y de algunos documentos que he encontrado, de libros de poesía o revistas, y algunos textos míos, digamos, pero no tiene una relación muy lineal, o sea, no es como un ensayo que dice A, B, C, digamos, ¿no? O sea, es más una relación semántica. Pero, bueno, lo que yo le proponía a Marco es que no se apele tanto, no apelemos tanto a la nostalgia de la radio como tecnología, especialmente la radio antigua, digamos, ¿no? Que es fácil, es muy predecible, digamos. Y bueno, y no solo porque es predecible, pero bueno, es fácil imaginarse, digamos, una radio que suena, no sé, pues así, con esa interferencia antigua y todo eso. Pero a mí más bien lo que me interesa es la imaginación futurista que tenía la radio para los vanguardistas en esa época, ¿no? Que a ellos no les sonaba nostalgia, a nosotros nos suena nostalgia, pero a ellos les sonaba futuro, ¿no? Entonces lo que yo estaba pensando es, bueno, o sea, no podemos, además no hay archivos sonoros, no podemos reconstruir la experiencia, pero tal vez podemos intentar, digamos, con los textos que yo he hilado, más el trabajo sonoro que está haciendo Marco, evocar la imaginación de futuro, digamos, que tenía la radio en los años 20, 30, ¿no? No tanto la nostalgia de la radio, sino más bien, eh, por eso, la imaginación del futuro. Súper. Bueno, Giovanni, muchísimas gracias por haber aceptado la entrevista, participar de esta muestra. Gracias por el tiempo para la entrevista y estamos ansiosos de escuchar el material que estás trabajando. Un abrazo. Gracias, Kelly. Un abrazo. Pues. Chao. Chao.